Bienvenidos nuevamente al canal Cero Diestro. El día de hoy les traigo el tema de momento de inercia. Es un tema que está dentro del curso de estática perteneciente pues a las carreras de ingeniería. Principalmente lo que voy a tratar de explicar es el momento de inercia en un triángulo y vamos a llegar a una fórmula a través de la integral, tanto simple como una integral doble. ¿Sí? Lo que me interesa principalmente es ese camino, comenzando desde una integral hasta llegar a la fórmula pues que tenemos por acá. Pero a la vez vamos a explicar las diferencias que hay entre esta fórmula y otras fórmulas que también se usan pues en el triángulo para llegar al momento de inercia. Quiero empezar este tema aclarando que este momento de inercia no debemos confundirlo con el momento de inercia rotacional. Por eso que este momento de inercia también se le llama segundo momento de área. Esta palabra área es muy importante acá debido a que este momento de inercia, o también llamado segundo momento de área, tiene que ver principalmente pues con la geometría, en este caso de una figura, ¿no? Por ejemplo, que puede ser el triángulo. Que quede claro, este momento no es el momento de inercia rotacional, sino el segundo momento de área, que tiene que ver solamente con la geometría pues de la figura, ¿sí? Con la geometría de la figura. El momento de inercia rotacional lo que más relaciona es la masa con un vector, con un radio vector, ¿no? Muy parecido a la integral, pero tiene en cuenta la masa. Acá solamente tenemos en cuenta la geometría pues de esta figura. Ahora, por ejemplo, en un triángulo, ¿sí? En un triángulo, el momento de inercia con respecto al eje X y que pasa por su centro de gravedad, el formulario nos da esto de acá, ¿no? Donde la base es paralela al eje X y la altura es paralela al eje Y. Base por h cubo sobre 36. Igualmente para la inercia en Y, en el eje Y, ¿no? Hay que recalcar que la inercia siempre es con respecto a un eje, ¿sí? Puede ser un eje que pasa por el centro de gravedad de la figura, como también no puede pasar necesariamente por el centro de gravedad. Cuando nos dan otras condiciones, donde no necesariamente pasa por el centro de gravedad, es mejor pues usar la integral. Sí, es mejor usar la integral. Por ejemplo, la integral, el momento de inercia con respecto al eje X, ¿no? Donde el eje X puede pasar por cualquier punto de la figura, está dada por la integral de y cuadrado diferencial de área, y la inercia con respecto al eje Y está dada por la integral de x al cuadrado diferencial de área. El objetivo va a ser, para llegar a esta integral, a estas fórmulas establecidas, el objetivo principalmente va a ser determinar el diferencial de área, ¿sí? Determinar acá dentro de la figura un diferencial de área, el cual lo podemos aplicar usando una integral simple o una integral doble. Eso depende de nuestra diferencial que vayamos a tomar. Antes de entrar ya a la demostración, quiero aclarar algunos puntos para esta fórmula de acá. Esta fórmula que estamos viendo acá, de bh cubo sobre 36, como ya te dije, nacen de esta integral, ¿sí? Se demuestran a través de una integral y llegan a esta fórmula. Pero esto de aquí solamente es para ciertas condiciones. La condición es que tanto el eje X como el eje Y pasen por su centro de gravedad, pero además la otra condición es que tanto el eje X como el eje Y sean paralelos a la base y a la altura. Es decir, el eje X paralelo a la base y el eje Y paralelo a la altura. ¿Dónde más se podría aplicar esta fórmula de acá? En un triángulo, no necesariamente triángulo rectángulo, sino un triángulo así, mira, como muestra la figura. Pero necesariamente la base tiene que ser paralela a uno de sus ejes, en este caso al eje X, y la altura paralela al eje Y, ¿no? Esta línea de blanco vendría a ser la altura, trazada desde este vértice, una perpendicular hacia esta base, ¿no? Y el centro de gravedad, además de la figura, por ahí deben pasar el eje X y el eje Y. Entonces, dos condiciones para aplicar esta fórmula, ¿no? Que el eje X y el eje Y pasen por su centro de gravedad de la figura, y además esos ejes deben ser paralelos, el eje X a la base y el eje Y a la altura, ¿sí? Muy bien. ¿Cuándo no podemos aplicar? Por ejemplo, mira, en este ejemplo de acá, el eje X y el eje Y pasan por su centro de gravedad, pero el eje X no es paralela a una de las bases que hemos considerado, ¿no? Y mucho menos el eje Y va a ser paralelo a la altura, ¿no? Entonces, en estos casos no podemos usar esta fórmula de acá. Es conveniente mejor usar la integral, y al final de este video, cuando ya demostremos esa fórmula que nos interesa, vamos a ver qué debemos hacer para aplicar, o qué debemos hacer para hallar, mejor dicho, el momento de inercia de esta figura de acá, ¿sí? ¿Cuándo más no puedo usar esta fórmula de acá? Esta fórmula no se usa cuando, por ejemplo, el eje X y el eje Y no pasan por su centro de gravedad, ¿sí? No pasan por su centro de gravedad. Pueden que sean paralelos a la altura y a la base, pero no pasa por el centro de gravedad. Entonces ahí no podría usar esta fórmula directamente. Esto de aquí sí, para cualquier ocasión se tiene que usar esto de acá, ¿sí? Es la forma general, aplicando la integral. Entonces, nuestro objetivo de este video es demostrar esta fórmula de inercia para un triángulo donde los ejes pasan por el centro de gravedad y además son paralelos, ¿no? A la base y el eje Y a la altura, ¿no? De aquí vamos a partir para llegar a esta fórmula de acá.
Como les digo, vamos a hacerlo tanto por integral simple como por integral doble, pero primero vamos a determinarlo a través de una integral simple, ¿correcto? Mira, el eje X y el eje Y pasa por centro de gravedad y son paralelos a la base y el eje Y paralelo a la altura. Vamos a determinar primero, ¿no?, en este video, la inercia con respecto al eje X, ¿sí? La fórmula con integral nos dice que la inercia con respecto al eje X es la integral de y cuadrado diferencial de área. El y cuadrado, pues, es una variable, esa variable debe quedar ahí, ¿no? El objetivo va a ser encontrar el diferencial de área. Por lo general, un diferencial de área, si queremos tomarlo solamente como una parte infinitesimal, ¿no?, de todo el área, eso es lo que es el diferencial de área. Podemos tomar acá un diferencial de X y un diferencial de Y. ¿Qué quiere decir un diferencial? Bueno, hay que recordar un poco lo que es integral para aquellas personas que recién están viendo esto. Un diferencial es una infinitesimal parte, porción de algo. En este caso, si esto es un diferencial de área, va a ser una parte muy pequeñita que nos va a representar a toda esta área, ¿no? Y al aplicar integral, lo que estamos haciendo es sumar todas esas pequeñas porciones, esas pequeñas áreas, sumar para que al final nos dé todo esto de acá, ¿sí? Nos dé todo eso de acá. Entonces, podemos tener una diferencial así. Pero ¿qué pasaría si tomamos este diferencial? Acá vamos a tener un diferencial de X y un diferencial de Y. Dos diferenciales, por lo tanto vamos a tener que hacer uso de una integral doble. Acá primero vamos a empezar haciendo uso de una integral simple. Por lo tanto, el diferencial va a tener que ir de esta manera, ¿sí? ¿Cómo sabemos que el diferencial va a tener que ir como un área, digamos, donde la longitud mayor va a ser horizontal? ¿Por qué? Mira, acá nos dan un y cuadrado, ¿verdad? El objetivo acá, como el inercia con respecto a X está relacionado con el y cuadrado, ¿sí?, el objetivo es encontrar un diferencial de Y. ¿Para qué? Para que pues esto se integre con respecto a la variable Y. Entonces, ¿cómo obtenemos ese diferencial de Y? Dibujando o teniendo en cuenta una diferencial que sea de esta manera, ¿no? Longitudinal de manera horizontal, ¿verdad? Entonces vamos a sacar ese diferencial de Y para analizarla. Mira, esta pequeña altura es una infinitesimal parte de Y. Entonces, eso sería un diferencial de Y, ¿sí? Un rectángulo, esto sería un diferencial de Y. Y toda esta longitud, ¿quién vendría a ser? ¿Quién vendría a ser toda esa longitud? Ojo, no me vais a decir que es la base, ¿sí? La base es todo esto, mira, de aquí hasta acá. Y la base en este caso es constante. Pero esta diferencial, su longitud mayor, no va a ser constante, debido a que este triángulo también lo podríamos haber tomado, por ejemplo, en esta parte de acá, mira. También podríamos haberlo tomado ahí y no habría ningún problema. Entonces, mayormente esta parte de acá va a ser variable. ¿Y de quién va a depender? Depende pues dónde choque esta diferencial sus extremos, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos que acá en la parte derecha siempre va a chocar con esta recta de acá. Y en la parte izquierda siempre va a chocar con la recta que vemos ahí, ¿sí? Que le hemos coloreado de azul en este caso, ¿no? Tanto con la derecha como con la izquierda. Entonces, esta longitud de acá va a estar determinada principalmente por la resta entre esta función de acá, ¿no?, que es la función de una recta, y esta función también de esta recta constante que le vamos a llamar g de y. ¿Por qué lo ponemos en función de y? Esto es importante. ¿Por qué lo vamos a poner en función de y y no en función de x? Mira, estas dos funciones, o estas dos rectas en este caso, tienen que estar en función de y. ¿Por qué? Porque la derivada o la diferencial está con respecto a y. Entonces, ¿qué quiere decir que tienen que estar estas dos rectas en función de y? Quiere decir que debemos despejar, en la función debemos despejar la variable x. Eso acuérdate porque luego nos va a servir al momento de hallar las funciones, ¿sí? Entonces, ¿quién sería esta longitud? Sería la longitud que está a la derecha menos lo que está a la izquierda, ¿no? El punto de la derecha menos el punto de la izquierda para determinar toda esa longitud. Te doy un ejemplo breve. Si acá fuera 5, esta fuera la posición 1, ¿cuánto mediría todo? 5 menos 1, 4. Pero como no es constante, lo que vamos a decir que eso de ahí va a ser lo que está a la derecha, f de y, menos lo que está acá a la izquierda, g de y, ¿sí? Por lo tanto, ¿cuánto quedaría ahí el diferencial de área? Tú sabes que esto es un rectángulo, base por altura, sería el área, sería f de y menos g de y, que es la base, por la diferencial de y. Ese sería el diferencial de área. Entonces ya hemos tomado acá un diferencial de área que está con respecto a y. Podríamos tomar un diferencial de área con respecto a x, por ejemplo un diferencial de x. En esta ocasión no, porque estamos trabajando con la inercia con respecto a x. En la inercia con respecto a x siempre se va a tomar un diferencial de y, ¿sí? Porque si no, no podríamos integrar esta función y esta se quedaría constante, entonces no tendría sentido. Entonces acuérdate esa parte de ahí. Muy bien, entonces reemplazamos ahí en la inercia con respecto a x y nos va a quedar la integral de y cuadrado, f de y menos g de y, todo eso es la diferencial de área, ¿sí? Multiplicado por dy, diferencial de y. Todo eso es la diferencial de área. Entonces,
La función, acá el objetivo ya no va a ser encontrar la diferencial de área, sino encontrar qué cosa, la función y, f de y g de y. Estas dos funciones, que en este caso son rectas, ¿verdad? Son rectas y tenemos que colocarlas despejando la variable x, ¿sí? Entonces vamos a empezar hallando esas funciones. Para hallar esas funciones de ahí, mira, tú nomás tienes que pensar en la recta, ¿sí? En la recta, ¿cómo hallas la función de una recta? Es fácil cuando tenemos los puntos. Puedes tener dos puntos o en este caso, en la función que está acá, como es perpendicular a esta base, ¿no? Y está, digamos, perpendicular al eje x, basta nomás con hallar este punto en x. Por ejemplo, si este punto es el punto menos 5, esta recta sería x igual a menos 5. Función constante. Si no te acuerdas, te invito a revisarlo, el tema de función constante, para hallar quién es esta recta de acá. Para hallar la recta de acá, yo necesitaría dos puntos, ¿no? Que pueden ser, por lo general, los extremos. Y aplicamos la ecuación de la recta que podemos usar, por ejemplo, la pendiente. Eso lo vamos a ver de aquí. Mira, tenemos algunas propiedades dentro del triángulo que nos van a ayudar a ver qué coordenadas van a estar o qué coordenadas van a tener cada uno de los puntos, ¿no? Por ejemplo, el centro de gravedad. ¿Dónde ubicamos el centro de gravedad? El centro de gravedad en un triángulo coincide con el baricentro. Es decir, al trazar las medianas, tú por geometría vas a saber, pues, si trazamos la mediana relativa a este lado de acá, desde este punto, esto se va a dividir en dos partes iguales, ¿no? Igualmente acá, y esas medianas, pues, van a concurrir en este punto de acá, van a coincidir en este punto de acá. A ese punto se le va a llamar baricentro del triángulo, el cual va a ser el centro de gravedad de la figura que tenemos aquí, de este triángulo rectángulo, ¿sí? Ahora, ese centro de gravedad es el mismo de acá. Por lo tanto, mira, ten cuidado. ¿Cuánto valdría lo que yo quiero obtener? Es este punto de aquí. Mira, esta línea de acá es la línea que vemos acá. ¿Sí? Es la línea que vemos acá. Entonces, ¿qué relación podría haber con este punto de acá que tenemos acá para hallar su coordenada? Mira, no me vais a decir, ojo, que es la mitad. Porque como acá es la mitad, esto de aquí también tiene que ser la mitad. No, no, no. Sería la mitad desde este punto que está acá hacia acá. Pero acuérdate, pues, que estamos acá en un eje X y este punto del centro de gravedad es el punto 0, 0. No, es el punto 0, 0. Entonces, de aquí tenemos que ir hacia acá, hacia la izquierda. Entonces, mi objetivo va a ser hallar este punto de acá en X, ¿no? Y eso se logra, pues, determinando cuánto mide esto de acá. Mira, cuánto mide esto. Ojo, no de aquí hasta la mitad de acá, hasta este punto. No, solamente hacia esto de aquí. ¿Cómo lo trasladamos a esta figura de acá? Trazando una proyección, mira, desde el centro de gravedad una perpendicular a esto de acá. Lo que hemos hecho acá, mira, desde el centro de gravedad, esta es la perpendicular, ¿sí o no? Trazamos acá y decimos cuánto medirá esta porción, esta parte de segmento, cuánto medirá. No es la mitad, ya sabes que no es la mitad es de aquí hasta acá, pero eso de ahí no es la mitad, ¿sí? Entonces decimos, si todo esto mide B, que es la base, ¿no? Todo esto mide B, tú debes saber una propiedad de la ubicación del centro de gravedad en un triángulo rectángulo, que nos dice que desde el ángulo de 90 grados, desde el ángulo recto, hacia la proyección del centro de gravedad, ¿cuánto va a medir? Va a medir la tercera parte de todo esto de aquí. Sería B tercios, ¿sí? Quiero recalcar algo, que esto de aquí también se puede usar haciendo una semejanza, una relación, ¿no? Entre la altura y la base. Y como lo he visto en algunos videos que hay también colgados en esta plataforma de YouTube. Pero acá lo estamos haciendo, pues, hallando las funciones, ¿no? Hallando las funciones tanto de esta recta como esta recta. Y es lo que nos permite, pues, luego posteriormente usar la integral para cualquier figura, ¿sí? Entonces, continuamos acá. Si esto es B tercios, ¿sí? B tercios, ¿cuánto mediría esto de acá? Esto de aquí va a medir B tercios, pero yo quiero este punto de acá. Acá vamos a trabajar con las coordenadas, mejor dicho, ¿no? Este punto en X, ¿cuánto sería? Sería el punto menos B tercios. ¿Por qué menos? Porque si este es el origen, esta es la intersección del Y con el X, este es el origen, a la izquierda estaría negativo B tercios, porque esto mide, pues, B tercios, ¿verdad? ¿Qué más? Mira, también podríamos observar entonces que si esto es menos B tercios, esta recta que pasa por acá, al ser perpendicular al eje X, va a ser una función constante y simplemente sería la función X igual a menos B tercios. Eso ya lo deberías saber tú en el tema de funciones, ¿no? En la recta hay función constante, función lineal, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué más? Faltaría hallar esta recta de acá, la función de esta recta de acá. Ya tengo que el G de Y es menos B tercios. Y acá precisamente tenemos a la función despejando la variable x, ¿no? X igual a menos B tercios. Y la y, ya sabes que no hay, pues, porque es una función constante. Nada más depende, pues, acá en este caso, la variable x, ¿sí? Y
toma todos los valores de aquí hasta aquí, que posteriormente lo vamos a ver porque también necesita nuestra integral, también va a necesitar lo que es límites de integración. Mira, vamos a hallar esta función de aquí ahora, ¿sí? Necesito este punto de aquí y necesito también el punto que está abajo, ese punto de ahí. Teniendo estos dos puntos yo ya puedo hallar la función de esta recta que está con una pendiente, ¿no? Un ángulo de inclinación. Vamos a ver. Mira, necesito este punto en el eje Y, su proyección en el eje Y, y necesito también esta proyección de aquí para poder tener toda la coordenada de este punto y de este punto de acá. Entonces, hacemos uso de este triángulo igualmente, ¿no? ¿Por qué ahí sería 2 b tercios? Porque si esta porción mide b tercios, todo de aquí hasta acá viene 2 b tercios. Y como está a la derecha del origen, sería positivo 2 b tercios, ¿sí? Positivo 2 b tercios. ¿Qué más necesitamos? Lo de acá. ¿Cuánto sería? Mira, así como se cumple para esta base, también para la altura se va a cumplir la misma proporción. Del ángulo de 90 hacia este punto de acá, ¿cuánto sería? H tercios, ¿sí? Y de aquí hasta acá, ¿cuánto sería? Acá está, 2H tercios. Entonces, si yo quisiera ubicar, por ejemplo, acá este punto de abajo, sería negativo H tercios, porque esta porción mide H tercios. Pero como estamos de aquí para arriba, positivo 2H tercios. Muy bien, entonces este punto sería el punto menos B tercios, 2H tercios. Esta sería su coordenada. Y este punto sería el punto 2B tercios, porque está primero el X, y luego debemos ubicar en el eje Y el menos H tercios, que ya lo habíamos visto. Muy bien. Principalmente es esta recta la que tenemos que hallar su función. ¿Qué funciones, no? Con dos puntos ya podríamos hallar de qué recta estamos hablando, de qué función. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer uso de la ecuación punto pendiente, ¿sí? ¿Por qué hacemos uso de esta ecuación? Pues porque tenemos en este caso un punto. Bueno, en este 2 puntos, mira, tenemos. Entonces, es fácil hallarlo con esta ecuación punto pendiente, la cual dice pues que y menos y1 es igual a la pendiente m por x menos x1, ¿sí? Ojo, el x1 y el y1 van a ser un punto de la recta, que puede ser este punto o puede ser este punto de aquí. Y m vendría a ser la pendiente. Entonces el x1 y el y1 ya lo tenemos, porque puede ser cualquiera de los dos. Nos falta la pendiente. ¿Cómo hallamos la pendiente? Pues con una ecuación muy parecida a lo que hemos visto arriba, ¿no? Mira, acá es y menos y1, acá es y2 menos y1. Acá es m, acá es x menos x1, acá es x2 menos x1. ¿Qué diferencia hay? Ojo, acá estamos repasando todo, ¿sí? De repente voy muy lento, pero es para aquella persona pues, que no recuerde este tema, porque acuérdate que esto se ve en el curso de estática, ya una vez que hemos pasado el curso de cálculo integral de repente, ¿no? Entonces, recordando un poquito esta ecuación de acá, para allá la pendiente, este y2 y este x2 forman parte de un punto, ¿no? Tanto la abscisa como la ordenada. No confundas con este y este x que viene a ser la variable. Esto es ya para hallar la ecuación, esto es para hallar la pendiente. Entonces voy a reemplazar acá los puntos. ¿Quién sería x1 y y1? Puede ser este punto de acá. ¿Quién sería x2 y y2? Puede ser, él es el x2 y él sería el y2, ¿no? Entonces reemplazamos, mira. Para allá la pendiente de espejo, esto pasa a dividir y me va a quedar pues que la pendiente es menos h tercios. El y2 estoy que lo tomo como si fuera él, ¿sí? Y el y1, ¿quién sería? Este de acá, 2h tercios. Resto, ¿sí? Y el x2, ¿quién sería? 2b tercios menos el x1, que es negativo b tercios. Acá te va a quedar, mira, menos 3h sobre 3, se va a ir el 3, ¿sí o no? Te queda h sobre 3 negativo, y acá te va a quedar b sobre 3b, porque acá menos por menos es más, sobre 3. Se va el 3 también y al último te va a quedar con extremos y medios, menos h sobre b es igual a m. Esto vendría a ser, ¿qué cosa? La pendiente de esta recta de acá, ¿sí? La pendiente de esa recta de ahí. Entonces, como ya tenemos la pendiente, la podemos reemplazar aquí. Vamos a reemplazar la pendiente hallada. Y menos y1 es igual a m por x menos x1. El y el x lo dejamos ahí, ya no vendrían a ser puntos, ojo. Solamente tomamos el punto x1 y el y1. ¿Quién dijimos que era x1 y y1? Acá está, x1, y1, ¿verdad? Sería x1 menos b tercios y y1 sería 2h tercios. Reemplazando, pues entonces va a quedar, vamos a resolver toda esta expresión, ¿sí? Yo te invito a que tú la resuelvas y luego cualquier duda que tengas, vuelvas a revisar el video para ver si has hecho bien lo que has trabajado. Y acuérdate tú de algo, las funciones tenían que estar con respecto a y, es decir, acá vamos a tener que despejar la variable x. ¿Cómo la despejamos? Con las operaciones algebraicas, ¿no? Y al último me va a quedar x es igual a b tercios menos bh sobre y. Mira, ya tenemos ya esta función de aquí, en función obviamente de la variable, en este caso de la variable y, ¿no? En función de la variable y, es decir, despejando la variable x.
volvemos nosotros a nuestro triángulo y decimos entonces que esta función es x es igual a b tercios menos bh sobre y esta función es la función constante x es igual a menos b tercios. Si tú te preguntas por qué no hay y acá, es porque esta función es constante, no es una recta perpendicular, no ubicamos ahí el y, ¿no? Porque su ubicación solamente es una recta perpendicular al eje x y si pasa por el punto menos b tercios en x. Recuerda, tú tienes que recordar pues esas propiedades de las funciones, ¿no? En este caso función constante. Entonces podemos reemplazar ya las funciones que yo he hallado acá en la ecuación que teníamos, en la integral que teníamos al inicio para hallar la inercia con respecto al eje x, ¿no? ¿Quién era f de y? F de y es la derecha. La derecha es la función b tercios menos bh sobre y en la izquierda teníamos a g de y g de y vendría a ser menos b tercios. Y no te olvides de algo importante, si tú vas a integrar vas a tener que usar límite de integración, es una integral definida, mira. De aquí vamos a poner un límite y aquí vamos a poner un límite. ¿Qué límite? Algunos siempre tienen miedo al momento de colocarle los límites. Mira, tú nomás ve la diferencial. Yo te recomiendo ver la diferencial. Acuérdate que esta diferencial también pudo haber ido acá, pudo haber ido acá. En todo este tramo pudo haber habido diferenciales, ¿no? Tiene que haber diferenciales. Entonces va a ir desde el punto más bajo hacia el punto más alto, ¿sí? Hacia el punto más alto. O sea, vas a tener que ver en y. ¿Cuál es el punto más bajo? En y, menos h tercios. ¿Y cuál es el punto más alto? En y, 2h tercios. Entonces, esos van a ser los límites de integración. Lo que queda nada más es reemplazar ahí y usar pues lo que es la integración. Mira, vamos a usarlo. Eso es lo que principalmente tienes que integrar, ¿no? Todo con respecto a y porque la diferencial es y. Yo te invito ahorita a que pongas en pausa el video y comiences a desarrollar y en caso no te haya salido o para verificar, vuelvas a revisarlo para ver si has hecho correctamente el cálculo. Mira, acá operando el y cuadrado va a pasar a multiplicar a cada uno, ¿no? Y te va a quedar 2b tercios de y cuadrado, ¿no? Menos b sobre h por y cubo, ¿sí? b sobre h por y cubo. Ojo, atento acá, este y cuadrado por esto de aquí lo hemos puesto acá, ¿sí? Y este b tercios con este menos por menos más lo hemos sumado. 2b tercios me va a quedar, mira, b tercios más b tercios, 2b tercios. Acá está, por y cuadrado, ¿sí? Y acá y cuadrado por menos b sobre h por y, te va a quedar b sobre h y cubo. Integramos esto de acá entonces. Tú sabes que la integral puede distribuirse a cada una de estas expresiones, ¿no? Entonces me va a quedar como la integral 2b tercios, que es constante, y cuadrado, la integral es y cubo sobre 3. Ahí está. Menos b sobre h, que es constante, y a la cuarta, porque estamos integrando el y, sobre 4. Y esto de aquí lo vamos a analizar reemplazando los límites de integración, ¿no? Desde menos h tercios hasta 2h tercios. Ya sabes que primero tienes que reemplazarlo de aquí y luego le restas el reemplazo que te da aquí. Entonces sería 2b tercios, vamos a reemplazar primero acá el 2h tercios. Ahí estamos reemplazando, ¿no? 2b tercios por y cubo, que es 2h sobre 3, en este caso lo de arriba, al cubo sobre 3. Y ahora vamos a restar, ¿qué cosa? El reemplazo que nos da al momento de reemplazar el límite de integración que está en la parte inferior, ¿no? Al operar esto de aquí, nos va a salir 16 por bh cubo acá, ¿no? Sobre 3 por 81, ¿sí? Porque este es 3 al cubo, es 27 por 3, 81. Baja, ¿sí? Baja acá, sería 3 por 81. No hay que multiplicarlo, hay que dejarlo ahí para ver qué podemos hacer. De repente podemos simplificar algo, ¿sí? Y acá vamos a tener menos, ¿cuánto? Menos, acá nos va a quedar menos 2 bh cubo sobre 3 por 81, menos bh cubo sobre 81 por 4. Esto de aquí vamos a, digamos, operarlo, vamos a restar, mira, 16 menos por menos más, 16 más 2 sería 18 bh cubo, ¿sí? Y acá menos 16 menos por menos más también te va a quedar menos 15 bh cubo sobre 81 por 4. Mínimo común al denominador y nos va a quedar este mínimo común y acá al resolver arriba, ya sabes, operando, digamos, esas fracciones, esto de aquí, numerador, denominador, nos va a quedar finalmente bh cubo sobre 36. Entonces, mira, recuerda que este bh cubo 36 era lo que inicialmente teníamos que demostrar, ¿no? Que toda esa integral con respecto, digamos, o esa inercia con respecto al eje X nos quede bh cubo sobre 36 y ahí está prácticamente demostrado eso de ahí. Entonces, mira, acá está, inercia con respecto a X, bh cubo sobre 36. Hemos demostrado prácticamente lo que habíamos dicho en el inicio, ¿no? A partir de esta integral, llegamos lo de acá. Lo mismo acá. Lo mismo vas a hacer con esta integral de acá, ¿sí? Ahora con la inercia con respecto a y, pero ahora el diferencial de área vas a tomarlo de manera vertical, donde su longitud mayor va a ser de manera vertical, ¿sí? Mira, ¿qué haríamos en este caso cuando dijimos que, por ejemplo, el eje X y el eje Y pasa
por ahí su centro de gravedad, pero el eje X no es paralelo a ninguna de sus bases y el eje Y mucho menos a su altura. ¿Qué hacemos en ese caso? ¿Podemos utilizar esta fórmula? Y hemos dicho que no. ¿Qué es lo que hay que hacer? De todas maneras tenemos que integrar, ¿sí? De todas maneras sí tenemos que integrar, pero además nos tienen que dar las coordenadas o nos tienen que dar algunos datos geométricos de esta figura. Por ejemplo, si nos dan esas tres coordenadas, podríamos hallar tanto esta función como esta función de acá y esta función de acá, ¿sí? Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer también? Tenemos que, al momento de, ya, hallamos esta función y esta función, ¿no? Te voy a dar algunos consejos nomás de lo que debes hacer, ¿no? Si quieres, digamos, trabajar una figura así. Tienes que dividir esta figura, mira. Por ejemplo, para hallar la inercia en X, ¿no? Tienes que dividirla, ¿por qué? Porque lo vas a trabajar por áreas, ¿no? Acá no puedes hacer una sola integral, sino que, por ejemplo, para la inercia en X, tienes que trabajar dos partes, ¿no? Esta área de acá, ¿sí? Por ejemplo, y esta área de acá. ¿Por qué sucede eso? Porque mira, toma un diferencial horizontal. Cuando tomas acá un diferencial horizontal va a chocar aquí en esta función y va a chocar acá. Esta es otra función, listo. Pero si tú lo tomas más abajo, va a chocar en esta función, pero acá ya no choca en la misma función. Entonces, cuando ya no choca en la misma función el diferencial, tú tienes que tomar dos áreas, dos regiones y trabajarlas por separado, ¿sí? Entonces acá va a haber una integral más otra integral de abajo. Solamente sumas eso de ahí. ¿Y qué pasaría si lo quieres hacer ahora la inercia con respecto al eje Y? Tomas una línea vertical también, dos triángulos, ¿no? Y tomas acá un triángulo de acá, ¿sí? Una integral y acá le sumas la otra integral de acá. Y acá, obviamente, la diferencial va a ser vertical, ¿sí? Esto te lo doy como consejo nada más, como un tip si quieres o tienes algún ejercicio así. De todas maneras, si tú solicitas el video para que demuestre, en este caso, un ejercicio con lo que te estoy diciendo, deja tu comentario ahí, no te preocupes, yo lo reviso. O si no, manda tu comentario al correo que voy a dejar en la descripción del video, ¿sí? Y una cosa más que decirte, si hay algunos docentes que me están viendo, pues alguna sugerencia de repente o alguna opinión acerca de este video, bienvenido sea. Y si quieren las diapositivas de este tema, yo se los mando a su correo y ustedes tienen que dejar su correo en el comentario, escribirme al correo que voy a dejar en la descripción. Eso ha sido todo por hoy. Los invito a suscribirse al canal porque voy a seguir subiendo un poco más de contenido acerca de algunos temas de ingeniería y también algunos temas preuniversitarios, ¿sí? Muchas gracias, nos vemos en la próxima oportunidad.